Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esté con cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Yeshua, el Mesías. Como seguimos hoy nuestra serie de estudios de los Salmos, y vamos a pasar a lo que es el Salmo 60. Ustedes saben que el pueblo de Israel, David tuvo muchas guerras internas, guerras externas, guerras internas para, para llegar a el trono de Israel y para preservar el trono. Pero luego que está en el trono, tiene guerras para expandir el reino de Israel, para expandir el reino de Dios sobre la tierra. Tuvo muchas guerras con los filisteos, con los edomitas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puede leer en el segundo libro de Samuel. En muchas de esas guerras murieron muchos israelitas, muchos. Muchas de esas guerras sucedieron por desobediencia del pueblo de Israel, porque Dios mandaba a atacar a Israel. O sea, Dios le decía a Israel, ve, conquista tal y tal zona, Israel iba. Y en muchas de esas guerras murieron muchas personas, tanto de los enemigos como del mismo pueblo de Israel. Se derramó mucha sangre. David, para poder alcanzar la paz que Salomón tuvo durante su reinado, tuvo que subyugar muchos reinos. Y David y su comandante del ejército, Joab, derramaron muchísima sangre. En muchas de esas guerras, Dios se permitía que esas naciones entraran en Israel, la invadieran, porque Dios quería traer corrección sobre Israel, porque Dios se había apartado, porque Israel había abandonado los caminos, había perdido al norte. En muchas ocasiones, Dios permite que vengan procesos a nosotros para traer disciplina y para que nosotros regresemos a Él. A veces Dios abre brechas en nosotros, a nivel espiritual y a nivel físico, para que nosotros regresemos a Él. Dios nos prueba, Dios nos prueba. Eso mismo que le ha pasado a Israel como nación, nos ha pasado a cada uno de nosotros de manera individual. Al final, Dios es el que da la victoria. Dios es el que restaura y el que redime. Y de eso se trata este salmo. Ustedes se van a dar cuenta al final que David dice, Dios es el que sale con nosotros y nos da la victoria. En la primera línea del salmo dice al director del coro sobre Shushan Edut, Mictán de David para enseñar. Shushan Edut, algunas traducciones lo ponen como Shoshanim, otros lo ponen como lirios. La Reina Valera creo que dice sobre lirios. Mictán de David para enseñar. Entonces, ya con esa línea ya tú sabes que este salmo es para enseñarte verdades espirituales. Y cuando te habla sobre lirios, tú tienes que ubicarte en la imagen de una rosa. Una rosa es muy hermosa, sus pétalos son muy hermosos, pero hay espinos. Entonces, en la Biblia y a nivel espiritual a Israel se le compara como una rosa que está rodeada por espinas. Esas espinas representan los enemigos de Israel. Igual así nosotros, los que somos discípulos de Yeshua, representamos esas rosas, esa luz en medio de la oscuridad, y esa oscuridad representa a los enemigos. Así como la rosa está rodeada de espinos, así nosotros
estamos rodeados de espinos, estamos rodeados de enemigos. Entonces, ese Shushan Edu sobre el lirio, sobre Shoshanim, ese Shoshanim puede aludir, puede indicar que esto se trata de una melodía litúrgica o, o luz del testimonio, se puede traducir así. ¿Qué quiere dejar dicho? ¿Qué quiero dejar dicho con el tema de luz del testimonio? La belleza, la pureza espiritual de el esquema de Dios en nosotros. Dios tiene un concepto de Israel, de cómo debe ser Israel. Dios tiene un concepto de cómo nosotros, los discípulos de Yeshua, debemos ser. Luz de testimonio para las naciones. Entonces, este salmo, cuando habla sobre Mictán de David, lo que te quiere dejar dicho es que hay una enseñanza. Esto es un salmo de carácter nacional que se usaba probablemente en momentos de crisis. Y su propósito, amados hermanos, es enseñarnos a nosotros lecciones espirituales. ¿Cuáles son esas lecciones espirituales? Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando él luchó contra Arán de Naharín y Arán de Soba, y Joás regresó y derrotó a Edom en el valle de la Sal, 12,000 hombres. Si usted se va a 2 de Samuel, capítulo 8, usted se va a leer sobre las guerras y los eventos militares que David y Joab tuvieron. Esos eventos militares fueron de carácter físico, pero fueron también de carácter espirituales. Y el propósito era la expansión del reino de David. Si nos vamos y extrapolamos esto a la expansión del reino de Yeshua sobre la tierra, han sucedido muchas guerras. Suceden muchas guerras. Cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú predicas el reino de los cielos, y tú te vas expandiendo, suceden guerras. Cuando tú vas a un barrio, a una urbanización, a una subdivisión, a una colonia, cuando tú estás en tu trabajo y tú predicas la palabra de Dios, tú estás expandiendo el reino de Dios sobre la tierra. Pero eso no quiere decir que no van a venir guerras, van a venir guerras, van a venir levantamientos. Yo no estoy diciendo que nosotros, porque a veces en el cristianismo se quiere forzar a los demás a que crean, pero de manera forzada. Lo hizo la Iglesia Católica en su momento y también lo ha hecho en gran medida la Iglesia Protestante, forzar a los demás. Entonces se trata de forzar a los otros a que crean de la misma manera que creen los católicos o lo que creen los protestantes. No se trata de esto. No se trata del avance del reino de los católicos, ni se trata del avance del reino de los protestantes. Se trata del avance del reino de los cielos, de los cielos. Y Dios sabe lo que permite y lo que no permite. No es convertirnos al protestantismo ni convertirnos al catolicismo. Es regresar a Dios. Recuérdense eso, amados hermanos. Es regresar a Dios. Regresar a lo que el diseño de Él, que Él tiene para nosotros, como humanidad, como naciones y como individuos. Verso 3 dice, oh Dios, nos has rechazado, nos has quebrantado, estabas airado, vuélvete a nosotros. En esa guerra de David y de Joab, murieron muchas personas. Entonces, David interpreta eso y perdieron muchas guerras. David interpreta eso como que Dios se alejó, un rechazo de Dios hacia ellos. Es decir, vinieron exilios sobre el pueblo, por el pueblo vinieron exilios sobre el pueblo de Israel. Son exilios, son momentos donde la luz de Dios no está resplandeciendo, están muriendo muchas personas. Y por eso David dice, oh Dios, nos has rechazado, nos has quebrantado, es decir, nos has roto, hiciste brechas
en nuestro ejército. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere traer corrección espiritual sobre el pueblo. Cuando vienen esas grietas, esas pérdidas, es porque Dios quiere traer corrección sobre nosotros. No es un castigo por castigar y punto. Es para provocar en nosotros la teshuvá, un retorno, un arrepentimiento genuino. Verso 4 dice, hiciste temblar la tierra, la quebraste, sana sus brechas porque se tambalea. ¿Cuál es la imagen que David o el salmista quiere transmitir aquí? Que hay una crisis total, amados hermanos, natural, militar y espiritual. Ese tambaleo se representa, habla de un terremoto de carácter simbólico, habla de un juicio. Verso 5, hiciste a ver a tu pueblo cosas duras, nos diste a beber vino de aturdimiento. ¿Cuál es el vino del aturdimiento? Vino de confusión. El pueblo se confundió, el pueblo estaba aturdido. ¿Por qué? Porque había un castigo sobre el pueblo, había un sufrimiento. El sufrimiento tiene que ser parte integral de nosotros, porque el sufrimiento orientado de la manera correcta trae renovación y trae corrección y trae restauración y trae cercanía a Dios. Verso 6. Diste a los que te temen un estandarte para alzarlo en favor de la verdad, Selah. Cuando habla sobre estandarte, en hebreo se dice nes. Y eso tiene una connotación muy mesiánica. Tiene connotaciones muy mesiánicas. Porque Yeshua, el Mesías, es el estandarte de Dios. Recuérdense lo que pasó con la serpiente que Dios, hasta Nut, que Dios le mandó a Moisés a construir por las picaduras que tuvieron los israelitas de la serpiente por el tema de que andaban desobedientes. Dios le dice a Moisés, construye una efigie, una estatua de una serpiente para que cuando ellos la miren, suban sus ojos y contemplen, sean sanados. Entonces, este salmo tiene que ver con esto. Yeshua, que es el justo, es el estandarte de Dios. Es el que alza, es el que eleva espiritualmente al pueblo. Cuando tú miras a Yeshua, tú te elevas espiritualmente. El propósito de ver al Padre a través de Yeshua. Tú te elevas cuando tú haces eso. Yeshua es que reúne al pueblo y le da aliento, le da esperanza. El Padre en él y en el Padre. Fíjense esa conexión. Y después dice el verso, para alzarlo en favor de la verdad. Y después dice Selah. Cuando habla de Selah es para que tú medites en eso. Para que tú medites en el estandarte de Dios. Para que tú medites en el ungido de Dios. Para que tú medites en Dios a través de su ungido. Después dice verso 7. Para que se liberen tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. ¿Quiénes son tus amados? Tus amados es una palabra que aparece muy a menudo en Cantar de los Cantares. Y es una forma muy afectiva de referirse al pueblo de Israel y de referirse a los justos, a ese remanente fiel. Dice, salva con tu diestra. La diestra de Dios es su poder salvador, es su misericordia. A menudo esa diestra de Dios se relaciona con el Mesías, se relaciona con ese ungido de Dios, con ese ser especial
en nuestro caso, con Yeshua HaMashiach de Nazaret, que es el poder salvador de Dios. Dice verso 8, Dios ha hablado en su santidad, me regocijaré, dividiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Ahora viene una declaración divina. ¿Cuál es la declaración divina? Que Dios se compromete con la tierra y con el destino de Israel. Cuando habla de Siquén y Sucot, eran regiones en el norte de Israel. ¿Y cuál es el mensaje? El control sobre el control soberano sobre la tierra de Israel y sobre sus alrededores. Entonces, cuando Yeshua venga a gobernar Israel y todas las naciones, Él es el que va a encargarse de medir, de restaurar y de gobernar no solo la tierra santa, no solo Jerusalén, no solo Israel, sino sobre todas las naciones. Viene una restauración para el mundo completo. Léase Zacarías 2, del verso 1 al 5, y léase Apocalipsis 11:1. Verso 9. Míos son Galá y Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Estas son declaraciones que Dios está haciendo de la división. ¿Y qué va a pasar con cada una de esas naciones? Con las tribus de Israel y con las naciones. Dice, mío es Galá y Manasés, Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Judá, de donde proviene David y de donde proviene el Mesías, Yeshua. Dice mi legislador, es decir, de donde viene el cetro real, donde viene el reinado, donde viene el poder mesiánico, la monarquía. De ahí es que viene el gobierno no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Todas las naciones van a ser gobernadas por un judío. ¿Cómo se llama ese judío? Yeshua HaMashiach. Por eso hay muchos individuos hoy en día que quieren crear rechazo hacia los judíos, rechazo hacia Israel. Yo no estoy diciendo, Israel no está perfecto. Israel no es una nación perfecta ahora mismo. Israel no es una nación teocrática, es una democracia y tiene muchísimas imperfecciones. Pero en Israel hay un remanente y hay una promesa de restauración. Y si tú no aceptas que de Judá, de Israel, viene el gobernante, si tú no aceptas que es un judío el que la Biblia dice que va a gobernar sobre todas las naciones, entonces tú estás rechazando a Jesucristo y tú lo estás quitando su identidad y lo estás quitando a las promesas bíblicas. Porque las promesas bíblicas descansan sobre Israel y sobre una persona en específico, sobre Yeshua, sobre el Mesías. Y Yeshua no vino ni de República Dominicana, ni de Haití, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Japón, sino de Israel y de una tribu en específico, de la tribu de Judá. Desconectar a Yeshua de Israel es desconectarlo de las promesas bíblicas y caer en una herejía grandísima. Y muchos cristianos han caído, lamentablemente, en esa herejía y han caído en un antisemitismo y han desconectado la Biblia de lo que realmente dice y se han inventado otra religión. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante han secuestrado la imagen de Jesucristo y lo han hecho. Han formado otro sistema, aunque tengan la Biblia, pero se han rodeado de muchas teologías y muchas creencias y muchas cosas que descontextualizan la figura del Mesías.
Y eso es muy triste. Tal vez usted no lo ve. Tal vez usted puede que me esté malentendiendo, como que yo estoy atacando al catolicismo y al protestantismo. No. Recuérdense que aquí no estamos detrás de la fe de los católicos ni detrás de la fe de los protestantes. Aquí estamos atrás de la fe bíblica. Estamos detrás de la fe bíblica. Verso 10. Moab es la vasija para mi lavado. Sobre Edom arrojaré mis sandalias. Sobre Filistea gritaré victorioso. Aquí está diciendo que Moab es un pueblo de servidumbre. Moab, amados hermanos, y Edom son pueblos de servidumbre. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Quiénes son los que van a estar al servicio? ¿Quiénes son los que van a estar en servidumbre? ¿Quiénes son los que van a servir a Israel? Ahora mismo, Edom representa a Occidente. Ahora mismo, el reino de Edom es el que está gobernando el mundo por cerca de 2000 años. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar. ¿Quién es Edom? En la literatura rabínica y judía, Edom se identifica como Roma. Y de Roma es que viene Occidente. ¿Y quién es Occidente? Todos los países de nosotros somos Occidente. Ahora bien, ¿cuál es el problema con Edom? Que Edom vendió su primogenitura. Esaú vendió su primogenitura por las cosas mundanas, por las cosas de este mundo. Ese siempre ha sido el problema de Edom. Ese siempre ha sido el problema de Occidente. Ustedes no ven el nivel de decadencia espiritual, moral en la que se encuentra Occidente ahora mismo. Solamente analice la decadencia moral y ética en la que el mundo occidental se encuentra. Cómo nuestros países se están deteriorando a nivel político, económico y religioso. ¿Y quiénes son los que, cuáles son las corrientes que están infiltrándose en Occidente? Y porque Occidente ahora mismo tiene un problema muy serio, ese libertinaje que hay en Occidente y esa degradación moral que tiene Occidente y esa penetración que hay en Occidente del mundo musulmán. Los musulmanes van a servir para traer corrección a Occidente, pero es una corrección muy dura y difícil y amarga la que los musulmanes están trayendo a Occidente. Y ahora mismo en Occidente hay una bestia que se está formando. Una bestia que tiene 7 cabezas. La bestia probablemente que se habla en Apocalipsis ya está formando, se está tomando forma final. Y mucha gente en el pueblo de Dios no se está dando cuenta de eso. ¿Por qué esa bestia se está formando? Esa bestia se está formando porque el pueblo de Dios abandonó las Sagradas Escrituras. Porque Occidente ha abandonado la Biblia, ha abandonado los valores, ha abandonado a Dios, aunque mucha gente menciona a Dios en su boca, pero sus hechos hablan de otra cosa, de otra manera. Los hechos están negando a Dios. Por eso ustedes ven que Europa está sumergiéndose en una crisis muy fuerte. Y este lado del planeta Tierra, de Occidente, está sumergido en una crisis muy fuerte. Europa va a ser ya ha sido infiltrada por el pueblo musulmán, por el Islam. ¿Por qué? Porque los europeos se fueron al libertinaje, a la corrupción moral, a permitir abominaciones. ¿Y qué hizo Dios? Que entonces Dios mandó a los musulmanes a meter y a llenar Europa de mezquitas. ¿Y qué está pasando con el pueblo cristiano en Europa? Que el pueblo cristiano está siendo desalojado y está siendo contaminado. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta parte del mundo? Lo mismo, se está llenando de mezquitas y de Islam. Y el Islam es incompatible con los principios bíblicos porque hay demasiada violencia en el Islam.
Ellos te venden que hay paz, mentira. Si hubiese paz, los pueblos de ellos fueran los más desarrollados del mundo, porque Dios le ha entregado riqueza a los árabes. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte del Islam que solo apela a la violencia y a la destrucción. Solamente hay que leerse el Corán, los suras y todas sus tradiciones. Y todos esos ataques terroristas que hay en el mundo, ¿de dónde vienen? Del Islam. Todo eso se está metiendo a esta parte del mundo. Y lo hacen de manera pacífica, pero al final es destrucción como le está pasando a los europeos y desalojando el cristianismo porque el mismo cristianismo se debilitó en Dios, se debilitó, ha ido abandonando a Dios y se ha llenado de una corrupción moral y ética terrible. Eso le está pasando a Adón porque vendió su primogenitura. Y si tú no te arrepientes y si tú no abandonas a Adón y formas parte de Jacob, aunque tú digas que tú eres cristiano, vas a entrar a servidumbre, porque eso es lo que dice la Biblia. Moab es la vasija de mi lavado, sobre Edom arrojaré mi sandalia. ¿Y qué significa eso? Servidumbre. Verso 11. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá a este Edom? Ciudad fortificada simboliza aquí una victoria que aún no se logra. ¿Quién me llevará? Aquí habla de una dependencia de Dios, una dependencia sobrenatural. Verso 12. ¿No eres tú, Dios, quien nos ha desechado y no sales más con nuestros ejércitos? Aquí habla, repite nuevamente que Dios ha abandonado al pueblo y ha sufrido derrota. Pero dice en el verso 13, danos ayuda contra el adversario porque van en la salvación del hombre. A veces por más que tú pidas, es bueno a veces pedir consejo a gente más sabia que tú, a gente más instruida que tú, pero no confíe totalmente en los consejos de los demás. Es lo que te está diciendo aquí. Dice verso 14, con Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. La confianza plena y total es en Dios, porque Él es el que da la victoria. Y con eso termina el salmo. Confía en Dios. Sí hay momentos de derrota, hay momentos de oscuridad, hay momentos donde nosotros no sabemos qué hacer, que hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero si tú regresas a Dios, si tú ves ese dolor como un impulso que tu Dios te está dando para que tú regreses a Él y tú regresas, confía que con Él es que tú vas a hacer las proezas y que Él es que te va a dar la victoria. Vuelvo y digo, ahora mismo Occidente está perdiendo la batalla, pero si Occidente regresa a Dios y se arrepiente de sus malos caminos, Occidente va a resplandecer nuevamente. Yo oro mucho por nuestro país, por República Dominicana y por todos los países de este lado del mundo. Porque a pesar de todo lo que está pasando, nosotros tenemos muchas libertades. Y todavía aquí a los verdaderos cristianos no los persiguen. Hay muchas partes en África donde los cristianos están siendo asesinados de manera brutal. Y todavía de este lado del mundo nosotros tenemos libertad porque hay muchos legisladores que están sentados en el Congreso que todavía son temerosos de Dios. Pero nosotros tenemos que luchar, perseverar por mantener la fe bíblica levantada en República Dominicana y en Occidente. Hay que levantarse, hay que pedir a Dios. Él nos va a dar la victoria. Pero si nosotros nos dejamos influenciar por la corriente del mundo y toda la sabiduría del mundo, lamentablemente Occidente va a caer como cayó Roma hace 2000 años aproximadamente. Esta nueva Roma en la que nosotros vivimos hoy también va a caer y nosotros vamos a ser culpables de eso. Así que tengan paz, amados hermanos. Shalom a todos. Bendiciones.